Aleluya, gloria a Dios. Vamos a tener el devocional de hoy miércoles. Vamos a continuar con el tema de guerra espiritual. Quiero que vayamos a la Biblia, Colosenses 2:15, y vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos enseñe y nos guarde. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Venimos delante de tu presencia para poner en tus manos esta enseñanza sobre guerra espiritual, Señor. Vamos a seguir estudiando sobre la obra de Cristo en la cruz y cómo tú venciste a los principados y a las potestades y nos has capacitado a nosotros, Señor, para poder pelear la buena batalla de la fe. Espíritu Santo, ayúdanos para entender y discernir todo lo que vamos a estar hablando en esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es una obra completa, es una obra total, digamos. Dice la palabra que Cristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. El plan de Satanás era destruir a Jesús, ¿verdad? Pero él no sabía que todo iba a venir en su contra. Y la muerte de Jesús, el triunfo de Jesús, demostró también la derrota de las fuerzas espirituales de maldad. Entonces, por eso Colosenses nos dice claramente que él despojó. ¿Qué significa despojar? En una guerra, cuando el pueblo de Israel iba a la guerra y ganaba, a los perdedores le quitaba todo lo que llevaban, sus pertenencias. En la guerra en la Biblia menciona algunas guerras donde habían tantos despojos, dice que la gente regresaba siendo rica, porque los que iban a la guerra, como iban robando donde andaban, ¿verdad? Ahí llevaban un montón de oro, plata, dinero. Entonces, el Señor Jesucristo venció a Satanás. Ahora, tú me podrías preguntar a mí, pero entonces si ya lo venció, ¿por qué está activo? Dice la Biblia, hermanos, que Él está para los hijos de desobediencia. El plan de Dios es un plan que tenemos que entender, pidiéndole al Señor discernimiento para entender algunas cosas y los planes de Dios para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tenemos nosotros que combatir? Bueno, la soberanía de Dios, pero es parte del plan de Dios. Él quiere que aprendamos a defendernos, que aprendamos a vivir en una batalla, porque la vida cristiana, hermanos, hay que entender que vamos a tener tropiezos, pero vamos a tener también peleas. Y qué hermoso es cuando nosotros como creyentes tenemos un éxito espiritual, una batalla espiritual donde ganamos, ¿eh? Dios entonces lo que hace es capacitarnos, entrenarnos, darnos las herramientas, despojó a los principados y potestades. Y parte de lo que hoy vamos a hablar vamos a hablar un poco de uno de los niveles más altos de guerra espiritual, cuando la iglesia, porque no lo podemos hacer como personas solamente, la iglesia se une y pelea contra principados y potestades, que es parte de esa guerra territorial. Más adelante lo vamos a hablar. Entonces, el miércoles pasado ya dijimos algunas cosas, voy a repetir algunas para entrar pues, un pequeño recordatorio, un pequeño repaso de lo que dijimos la vez pasada.
Definimos el miércoles pasado lo que era guerra espiritual y dijimos que es una confrontación de poderes espirituales, porque no vamos a ver los demonios a no ser que tengamos discernimiento espiritual, ni vamos a ver los ángeles a no ser que tengamos discernimiento espiritual. Muchas veces Dios capacita a algunas personas con ese don porque es importante tener ese don para poder discernir en el momento de la guerra espiritual qué tipo de espíritu está presente, porque hay espíritus humanos, hay ángeles, hay demonios, ¿me entienden? Está el Espíritu Santo y el creyente capacitado, armado, con un don como el discernimiento de espíritus, va a tener ventajas en la pelea. Muy bien, entonces, una confrontación de poderes espirituales, donde Dios, que es soberano, porque eso es importante, Dios manifiesta su soberanía sobre Satanás, sobre el mundo, sobre el pecado, a través de la iglesia. O sea, la guerra espiritual, hermanos, es de nosotros. Nosotros estamos siendo siempre capacitados, entrenados, enseñados por el Señor a través del Espíritu Santo. Y este tipo de charlas nos ayuda a recordar y a aprender un poquito más, pero también a estar sabedores y conocedores de que Dios, en primer lugar, ya venció. Y que si ahora tenemos luchas espirituales, es porque algunas veces Dios va a permitir algunas luchas para que podamos madurar espiritualmente. Muy bien, entonces, dice la palabra de Dios ahí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la lucha no es contra personas. Muchas veces va a haber contiendas, pleitos, van a manifestarse algunas cuestiones emocionales que pueden ser influenciadas por espíritus demoníacos. Y la persona con que nos confrontemos en un momento determinado, en una discusión, un pleito, puede en un momento dado estar influenciada por espíritus inmundos. Y hay que entender eso. Es como cuando evangelizamos, que la gente rechaza el evangelio. Muchas veces la palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no crean la palabra. Entonces, precisamente el conocer de guerra espiritual nos va a capacitar también para saber cómo orar. Muchas veces, antes de ir a evangelizar una zona, es importante orar para que atemos las fuerzas espirituales de maldad en esa zona y podamos llegar con el evangelio más fácilmente. Muy bien. Dice que la guerra espiritual, lo decía el miércoles, estoy repitiendo algunas cosas, es un medio por medio del cual la iglesia se prepara para la evangelización. Entonces, a través de lo que es la guerra, la oración de guerra, ¿me entiendes? Porque es importante, ya lo decía. Una vez en un viaje misionero allá en Uruguay, hace años, tuvimos un viaje misionero y fuimos a Uruguay, Brasil, la frontera y Argentina. Y en Uruguay, hermanos, había mucha hechicería, muchas cuestiones de brujos. Y había una ciudad que había mucho cristianismo. Pudimos detectar que una de las ciudades no había muchos cristianos, no había habido mucha oración para limpiar los cielos de esa ciudad. Y en la otra había más cristianismo porque había habido más oración. Había limpiado los aires, eso pasa, porque hay espíritus territoriales en ciertos lugares que gobiernan. Y esos grupos de demonios influencian también a la gente. Muy bien, entonces,
La oración de guerra, entonces, como dije el miércoles pasado, limpia el terreno para poder plantar la semilla del Evangelio. Dice Jeremías 1:10, la forma en que Dios habla de lo que es guerra. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. En la guerra espiritual va a haber que romper algunas áreas y arrancar influencias espirituales negativas. Entonces, cuando Dios le habla a Jeremías, lo está preparando para lo que venía en el proceso de su vida cristiana, porque él fue un profeta al pueblo de Israel que tuvo que guerrear fuertemente, hermanos. La palabra de él no era bien recibida por el pueblo de Israel, porque era una palabra que traía confrontación y guerra. Muy bien. Entonces, el objetivo de la guerra no es destruir al enemigo Satanás, no, hermano, ¿verdad? Aunque lo vamos a atar, lo vamos a amarrar, vamos a obstruir sus planes, el objetivo es rescatar las almas. Ese es el objetivo más importante de la guerra espiritual. Entonces, hay que rescatar los que están bajo su dominio, rompiendo maldiciones, rompiendo ataduras, ¿verdad? Las ataduras es muchas cuestiones que se dan en la vida de las personas que los amarran a ciertas fortalezas espirituales que les impiden crecer espiritualmente. Si tú has tenido algunos problemas en tu vida y no sientes que avanzas espiritualmente, tienes que examinar algunas áreas para detectar qué factores espirituales pueden estar influyendo y atar esos factores espirituales para que no te molesten. Amén. Entonces dijimos también que el ladrón, hablando de Satanás, que es un ladrón, hay que tener cuidado, los ladrones nos sorprenden, hermano. Estaba leyendo ahorita la pastora porque somos miembros de un grupo de vecinos, de un ladrón que llegó corriendo, una persona, le arrancó la cartera a la señora de la casa cuando iba entrando. Así atacan los demonios, ¿verdad? Nos sorprenden. Pero nosotros tenemos la armadura de Dios. Amén, hermanos. Entonces es importante. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y hablamos el miércoles pasado de 3 niveles. Desarrollamos el nivel tierra, o sea, el nivel del corazón, y nos falta desarrollar el nivel ocultismo y el nivel aire que vamos a tratar de estudiar hoy. Dijimos también el miércoles pasado que en el nivel tierra comprende los espíritus de menor grado que operan sobre las personas de 4 maneras. Mencionamos la enajenación, la posesión, la opresión y la influencia a través de la tentación. La tentación no es pecado, el enemigo va a venir a tentarnos. Amén, pero nosotros podemos vencerlo venciendo la tentación. Perdón, la opresión es la manera en que Satanás puede atormentar a los cristianos. Óyeme bien, él puede venir e intentar hacerlo. En esta forma de manifestación, el espíritu opera desde fuera de la persona, porque la posesión y la enajenación, los demonios están dentro de la persona, pero en el caso de la opresión opera fuera, afectando áreas del espíritu, de la mente o del cuerpo. Eso lo estudiamos el miércoles pasado. Dijimos que cuando afectan el espíritu, la persona puede manifestar desánimo, cansancio excesivo, ve las cosas desde el ángulo negativo. En el caso de afectar la mente, dijimos que hay bloqueos mentales, falta de concentración, etc. Y cuando afecta el cuerpo, se manifiestan entonces las enfermedades. Gloria al Señor. Entonces, ahora, las opresiones demoníacas, tenemos que recordar esto. Lo dije el miércoles, pero es importante volver a decirlo.
se manifiestan como consecuencia de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Alguien puede estar en pecado, ¿verdad? Alguien puede tener falta de fe, desconfianza en Dios. Alguien puede vivir no habiendo perdonado, hermanos. La falta de perdón es una puerta bien peligrosa en la vida del creyente. El temor, la ira, el odio, qué sé yo. Hay varias puertas que podemos abrir, pero una vez conocemos lo que es esta guerra, vamos a tratar de ir cerrando esos portillos que muchas veces en la vida se van quedando abiertos. Amén. Entonces, también decía, y lo repito, Dios puede permitir algunas veces ciertas opresiones. Y esto termina con desarrollar nuestra madurez espiritual. Eso en otra ocasión lo vamos a estar hablando. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que tiene que ver con el ocultismo, ¿verdad? El nivel número 2, el nivel espiritual conocido como ocultismo. Y es un tema bien común, hermanos, bien popular. Aquí en Estados Unidos un montón de negocios que hacen limpias, que hacen muchas cositas, ¿verdad? No voy a entrar en detalle ni estoy juzgando, simplemente estoy informando. Y muchos cristianos, quiero decirte, y pasa porque no conocen, llevan a un niño que tienen miedo, le dio no sé qué, le dio fiebre, y lo llevan, y entonces hacen algunas prácticas de ocultismo, ¿verdad? Y es importante que tú sepas que eso es un poco peligroso. Muy bien, entonces, dice que ellos, lo que es el ocultismo es a través de trabajos, de maldiciones, de conjuros, de encantamientos, de hechizos, de magia. Y vamos a estar definiendo un poco. Por ejemplo, hoy me metí al internet y le puse a la web trabajos de ocultismo. Y me salió una página de Facebook donde unas personas estaban ofreciendo trabajos de brujería. Y ellos decían, hacemos amarres, hacemos endulzamientos, rompemos cualquier brujería, eliminamos cruces de caminos, se realizan abre caminos para que entre la abundancia, etcétera. ¿Me entienden? Me empezó a llamar la atención y ellos lo publicitan eso en Facebook como una cosa, pues, religiosa. Pero nosotros los cristianos debemos de saber que esas cuestiones pudieran hacer daño a las personas, principalmente aquellos cristianos recién convertidos, ¿verdad? La brujería, la hechicería, qué sé yo, son comunes en este país con libertad. Hay gente con negocios, leyendo las manos, leyendo el iris, ¿me entiende? Tirando las cartas. Por ejemplo, ¿qué es un conjuro? Un conjuro es una fórmula mágica con la que se pretende desarrollar, realizar actos mágicos, principalmente el de hacer un hechizo, invocar una divinidad o una fuerza sobrenatural para pedir su intervención, o el de exorcizar o ahuyentar el mal. Y eso podría parecer que es correcto, pero hermanos, es peligroso. Encantamiento. El encantamiento es un hechizo también. El encantamiento le da propiedades a la persona, a la criatura sobre la cual viene el encantamiento. Puede haber un encantamiento de un objeto que se coloque, ¿me entienden? Un objeto que puede estar embrujado, encantado. El hechizo, ¿qué es el hechizo? Dice que una de las características más comúnmente atribuidas a una bruja es la habilidad de lanzar un hechizo, que es básicamente el medio empleado para efectuar algún tipo de cambio, para realizar alguna acción mágica, para embrujar a alguien o a algo, para influir en un curso particular de eventos, etcétera, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, solo estoy informando. Gloria a Dios.
Aquí tengo a la pastora hoy que me avise el tiempo, ¿me entiende? Para que no me pase. Gloria al Señor. Ahí me vino a hacer la primera señal. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, dice Hechos 19, 18 al 19. Y este es un tema que voy a ir desarrollándolo poquito a poquito. No quiero amontonarles información porque es bueno que vayan grabándoselo, aprendiendo. Le dice la palabra. Y muchos, miren qué lindo este versículo, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, un montón de dinero. Yo sé que hay personas en un momento determinado han consultado, han ido a que les vendan un amuleto, y hermano, esos brujos son careros. Montón de dinero le sacan, y no es una sola vez, sino que ahí les van sacando. O sea, es un negocio también, pero es un negocio que puede traer consecuencias espirituales, así que tengamos cuidado. Entonces, todo esto del tema del nivel 2 de ocultismo dice que este tipo de cosas que estamos hablando las llevan a cabo brujos, magos, hechiceros, espiritistas, adivinos, parapsicólogos. Tengamos cuidado, hay médicos parapsicólogos que pudieran usar algún tipo de ocultismo para el tratamiento. Hay que averiguar bien. Cuando usted va a ver un médico, lea bien a qué se dedica. Gloria al Señor. Entonces dice que estas personas trabajan sobre personas, pero también trabajan sobre territorios. En muchas ocasiones hay en las calles, hermanos, pueden encontrarse ofrendas, y esa ofrenda fue dejado para un demonio en particular de ese sector que tiene poder sobre esa área. Amén. Las ofrendas pueden ser caramelos, maíz, bebidas, velas, algunas dejan gallinas muertas. Por ejemplo, leí ahí que el vudú, la santería, el tipo de umbanda, que es una forma brasileñas y cubanas, dicen que ellos dejan sacrificios y dejan ofrendas, ¿verdad?, para determinados demonios que ellos le llaman dioses. Amén. Entonces también hay culto a deidades africanas a través de la magia y la posesión de espíritus. Es más fuerte, más delicado. Entonces, las ofrendas que dejan en ciertos lugares son realizadas para manifestar dos tipos de rituales. El primer ritual es para delimitar un territorio. Si hay un demonio de influencia o hay un dios o hay un espíritu allí, hay un tipo de influencia que delimita ese territorio. Y el segundo, la segunda ritual es agradecer el favor de un espíritu determinado que mora en el mismo lugar donde se encuentra la ofrenda mencionada. Entonces, cuando se habla de ocultismo, hermanos, estamos hablando de asociación con sacrificios, pactos de sangre, danzas ritualistas, trabajos con velas de colores. Por eso las velas y todo eso hay que también examinarlo. Hay velas que son para olores buenos, que eso no tiene ninguna influencia, pero hay algunas velas de colores que las usan para ciertos rituales espiritistas. Esos hay que tener cuidado. Ahora, hay otra forma de ocultismo muy sutil que se disfraza de ciencias o formas elevadas de espiritualidad a las que muchas personas se adhieren pensando que se trata de algo bueno. Por ejemplo, hermanos, la nueva era, la masonería. Después vamos a hablar más en detalle de cada una de estas formas. Amén. Un punto importante a tener en cuenta es que los grupos ocultistas encuentran gran oposición de nosotros los cristianos evangélicos,
y ellos tratan de frenar la expansión del evangelio, realizando trabajos en contra de los pastores, contra los líderes de las iglesias, lanzando maldiciones a sus vidas. En cuanto a las personas que no son creyentes, Satanás ha desarrollado estrategias basadas en el temor y en la sugestión, motivando a muchos a depender de amuletos y talismanes y a buscar la protección de los llamados espíritus guías o guardianes espirituales. Entonces, es importante todo esto, es información. Hay niveles en la guerra espiritual. Nosotros como iglesia, por ahora, vamos a estar hablando del nivel 1, de las opresiones. Sin embargo, estoy enseñando esto para conocimiento, porque pudiera ser que en un momento determinado una persona amiga tuya, vecina, compañera de trabajo, esté pasando por ansiedad, depresión o algún tipo de estas manifestaciones emocionales provocadas por algún tipo de ocultismo. Y es importante saberlo. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ir al nivel aire, el tercer nivel, y ahí me voy a quedar. Estamos hablando de fuerzas mayores. Aquí en este nivel, hermanos, es donde la confrontación espiritual toma una importancia mayor, ya que no solo se trata de demonios, uno o dos, sino se trata de principados, de potestades, de gobernadores. Ya estamos hablando de pesos pesados, ya cosas más fuertes. Estos espíritus reciben órdenes directas de Satanás, porque Satanás, quiero que sepan, no es omnisciente, no es omnipresente, no está en todas partes al mismo tiempo. El único que está en todo lugar como omnipresente es nuestro Dios, a través del Espíritu Santo. Satanás no, entonces tiene demonios en determinadas regiones, que son los que gobiernan. Esos son los principados, debajo los principados las potestades, debajo las potestades los gobernadores. Tiene todo un esquema bien organizado. Quiero decirte que los satanistas, ellos ayunan bien seguido, oran todos los días, hacen sacrificios, son bien fieles, más que nosotros los cristianos. Ellos están peleando para hacer daño. Nosotros estamos peleando para libertar a los que están siendo dañados. Esa es la diferencia. Entonces, los principados son espíritus de muy alto nivel que tratan de controlar naciones. En Estados Unidos ahorita hay un espíritu de muerte terrible sobre esta nación. Hay también otros principados. Por ejemplo, ese principado de muerte es el que provoca la muerte de los fetos. El aborto es un demonio terrible, es un principado. Y hay otros, ¿verdad? Hay otros principados. No voy a mencionar ahora, solo estoy dando una idea. Las potestades son de menor poder, que implementan estrategias para los gobernadores y para las huestes, cada uno en una determinada función. ¿Ven? Entonces, la oración de guerra no es para venir y expulsar a los espíritus territoriales. La oración paraliza para que la gente pueda tomar una decisión por Jesús. ¿Me entienden? Porque ya dijimos que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente no cree el Evangelio. Y ahí la lucha que tenemos nosotros, ¿no es cierto, hermanos, que tenemos una lucha en la iglesia? Un domingo llegan unos, otro domingo llegan otros, paralizados. ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia? No, hoy me tomo un día libre aquí. Sí, es una guerra. No lo tomes a mal lo que estoy diciendo, pero es la guerra de los pastores. Nosotros todo el tiempo estamos orando
porque sabemos que la gente está siendo influenciada en la mente con pensamientos de derrota, con pensamientos de religiosidad, con pensamientos de todo tipo, y la gente pues no toma en serio el Evangelio. El domingo predicaba yo sobre eso, ¿verdad? Hablando de aquellos que son realmente convertidos y los que son convencidos nada más. Y es ese caminar difícil del cristiano porque las fuerzas espirituales de maldad los están frenando. Pero nosotros como iglesia vamos avanzando, hermanos. Un día esa iglesia donde estamos, el día de ayer les comparto que habíamos como 12 o 15 personas allá en la iglesia orando y estuvimos haciendo guerra espiritual y estuvimos decretando, hermanos, por una victoria para que Dios se glorifique allí en Alvarado y que nuestra iglesia sea un testimonio de sanidad y de liberación en la zona, ¿me entienden? Porque sabemos que hay una gran guerra espiritual. Gloria al Señor. Entonces, los espíritus territoriales. En Alvarado hay unos espíritus que nos están afectando. Está el espíritu de incredulidad, está el espíritu, allí llegaron unos pastores que están en la zona que dijeron que hay ese espíritu de drogadicción, hay mucho tráfico de drogas. Tenemos espíritus de religiosidad, tenemos espíritus diferentes espíritus que son territoriales y que tenemos que estar orando para que Dios envíe sus ángeles y hagan retroceder esas fuerzas espirituales de maldad. Entonces, los espíritus territoriales, tengo solo 2 minutitos ya, los espíritus territoriales están en áreas geográficas, y la extensión de estas áreas está vinculada a la jerarquía de los mismos. Voy a ir finalizando. Gloria al Señor. Aquí tenía algo más que tenía para terminar. Dice Romanos 12:2, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados hermanos de Semilla de Vida, no nos conformemos al crecimiento o al avance de nuestra vida espiritual todavía. No nos conformemos tampoco a lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos distrae, hermano. El mundo quiere que estemos alejados de Dios. Hay 4 cosas fundamentales que el versículo de Romanos 2 nos enseña y lo voy a ir leyendo y ya con eso termino. El sistema de este mundo es malo y está bajo el dominio del diablo. Sí, el mundo está bajo el dominio del diablo. Nosotros, los cristianos, entonces, debemos estar en contra de todo lo que nos ofrece el mundo, hermanos. Y más bien nosotros, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que proclamar a Cristo y su causa y las verdades eternas y las normas justas de su palabra. Dice 1 Corintios 1, 17 al 25, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tercer punto, debemos despreciar todo lo malo y amar lo bueno. Tratar por todos los medios de no contaminarnos, hermanos. Miren, tengan cuidado con el Facebook, tengan cuidado ahí con las redes, hay mucha contaminación, hay mucha egoísmo, hermano, hay mucha conveniencia, muchas ideas humanistas, muchas maniobras por el poder, mucha envidia, mucho odio, mucha venganza, mucha impureza, muchas malas palabras, muchas malas razones ahí en las redes, hermano, muchas diversiones impías que nosotros los creyentes cristianos caemos en ellas y ahí andamos en algunas diversiones que son muy mundanas.
el vestuario seductor. Tengamos cuidado con las fotos que sacamos en Facebook. Mujeres, tengan cuidado con las fotos, amén. Tengamos los hombres también cuidado. Hay mucha droga, mucho alcohol, hay muchas compañías mundanas que nos van a distraer. Y punto número 4, debemos anhelar tener la mente de Cristo. Y con esto finalizo esta noche, amados hermanos, esta enseñanza. Yo le pido a mi Señor que te ayude a guardar esto en tu corazón y que juntos, pastores e iglesia, hermanos, oremos, levantémonos en guerra espiritual peleando por la iglesia allá en Alvarado, porque esa iglesia un día, hermano, tú te vas a sorprender las cosas maravillosas que Dios va a hacer. Pero hay potestades sobre la iglesia en esa ciudad de Alvarado. Tenemos que orar y hacer retroceder esas potestades. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor. Entonces voy a orar para ser despedido y me desconecto de Facebook. La pastora va a venir como siempre para que oremos antes de retirarnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza de esta noche. Ayúdanos a pelear, Señor, a entrar en guerra para ganar la batalla en Alvarado. Ayuda a mis hermanos de la iglesia, Señor, a que se metan en la guerra, que oren con nosotros, porque un día Semilla de Vida va a ser un faro de luz allá en Alvarado, y muchos enfermos, muchos oprimidos por el diablo van a llegar para ser liberados y sanados, porque lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.